El nombre del lugar. No puedo decirte el nombre del lugar sobre el que trata esta historia. Firmé un DA cuando me uní a esta gran empresa en la que solía trabajar. Lo que significa que, incluso después de todo lo que ha pasado, tampoco puedo decirte el nombre de la empresa. Solo que fabricaba productos químicos pesados e industriales. Comencé a trabajar allí hace unos 5 años como gerente de instalaciones, lo que básicamente significa una recepcionista glorificada. Me sentaba en el mostrador principal en el vestíbulo de la sede corporativa y registraba a los visitantes, repartidores, técnicos de reparación, etc., todo el día. También era parte de mi trabajo cuidar de los aproximadamente una docena de vicepresidentes que dirigían el lugar desde el piso 13. Programaba reuniones, organizaba almuerzos, ese tipo de cosas. Estos vicepresidentes estaban muy ocupados. El tipo de personas que solían perder cosas. Relojes, llaves, carteras. Cuando los encontraba, los guardaba en un cajón de mi escritorio hasta que pudiera averiguar a quién pertenecían. Era una pequeña parte de mi trabajo, pero era humillante. Era un trabajo estresante, pero el salario estaba bien y necesitaba el seguro médico. Tengo una hija, Sondra, y la estoy criando sola. Ahora casi está crecida, pero cuando esta historia tiene lugar, solo tenía 13 años. Ser madre soltera significa que cuando tu auto se descompone y tu hijo tiene que ir a la escuela y llegas tarde al trabajo, realmente no tienes a quién recurrir. Simplemente llegas tarde al trabajo. Este tipo de cosas suceden lo suficiente, te ponen en probación. Y cuando recibes tu tercera falta, te despiden. O, en mi caso, tienes una elección. El despido o el turno de noche. No es que eso sea mucha elección. No me gustaba la idea de dejar a Sondra sola por la noche, pero afortunadamente mi gerente me dijo que podía llevarla a trabajar conmigo. Solo tenía que mantenerse fuera de la vista y no hacer ruido. Sondra era una niña bastante callada, así que no fue un problema. Sondra principalmente hacía su tarea y luego dormía en una pequeña cama en el almacén del primer piso. También veíamos videos en mi teléfono cuando no había nadie alrededor. A veces le contaba historias sobre el pueblo del que éramos. Le encantaba escuchar esas historias. Me sentía culpable, pero estaba agradecida de no estar en ese gran edificio de los años 70 solo por la noche. Claro, había menos trabajo que hacer que durante el día. Podía tomar mis cursos nocturnos en línea cuando Sondra estaba durmiendo. Estaba a mitad de camino para obtener mi MBA en ese momento. Llevó mucho tiempo, pero valió la pena. No sé si alguna vez has estado en un viejo edificio de oficinas por la noche. El tipo de edificio donde el sistema de calefacción y ventilación grita como un bansee cuando se enciende el horno, donde las luces halógenas en los techos falsos parpadean como luciérnagas siniestras sin motivo, donde siempre parece haber alguien acechando en el próximo cubículo. No es divertido. Pero después de un tiempo me acostumbré. Y luego, una noche, escuché algo en el hueco del ascensor. Un traqueteo, que se convirtió en un estruendo. Sondra estaba haciendo su tarea, sentada debajo de mi escritorio como siempre hacía. Levantó la vista y me preguntó qué era ese sonido. No lo sabía, pero sonreí como si todo fuera a estar bien. Me levanté y me acerqué a las puertas del ascensor mientras el ruido aumentaba. Parecía que alguien estaba atrapado allí detrás, tratando de salir a golpes. «Mamá, ten cuidado», dijo Sondra. Le dije que volviera detrás del escritorio. Justo cuando llegué a los ascensores, hubo un golpe detrás de ellos. Di un salto hacia atrás, y luego las puertas se abrieron. El ascensor había llegado. Todo había vuelto a la normalidad. Caminé de regreso hacia Sondra, quien me miraba con preocupación. Pero ella no parecía asustada en absoluto. Niños. El resto de la noche fue normal. Llevé a Sondra a casa a las 6 de la mañana. Se preparó, luego la llevé a la escuela. Cuando llegué a casa y me metí en la cama, recibí la llamada telefónica. Habían encontrado el cuerpo de uno de los vicepresidentes en el piso 13. Rápidamente regresé a la oficina. Nadie me dejaba ver el cuerpo, pero escuché que era espantoso. La policía había revisado las imágenes de seguridad y querían saber sobre el incidente del ascensor. Cuando les conté lo que había sucedido, pensaron que era bastante divertido. Cuando volví a casa, no pude dormir en absoluto. El hombre que había muerto no era una buena persona. Como la mayoría del personal senior, me trataba como si fuera desechable. Pero aún así era un ser humano.
Esa noche, le dije a Sondra que debía quedarse en casa por la noche a partir de ahora. Era lo suficientemente mayor como para estar sola. Pensé que estaría encantada, pero quería saber por qué. Cuando se lo dije, dijo que no tenía miedo. Pensé que tal vez estaba un poco emocionada. Una mujer misteriosa. Una gran aventura. Ella se quedaba en casa. Puse mi pie en el suelo. Agradecí a Dios más tarde que lo hice. Porque esa primera muerte fue solo el comienzo. Uno por uno iban muriendo. Los vicepresidentes se quedaban después de horas, trabajando en alguna gran presentación de cliente o lo que sea, y al día siguiente los encontraban tendidos en su escritorio, acurrucados en la esquina de la sala de copias o presionados contra una ventana de la sala de juntas, con los puños apretados contra el vidrio como si estuvieran tratando de abrirse paso. Todos por asfixia. Al principio, la policía pensó que había un problema con el horno, pero nadie pudo encontrar nada mal. Luego estaba el asunto de la piel de los hombres muertos. Se había enrojecido, se desprendía, básicamente se despegaba, como si hubiera estado expuesta a gas tóxico. Yo estaba allí todas las noches. Era aterrador. Tenía demasiado miedo para salir de mi escritorio, así que posponía ir al baño. Luego corría rápidamente al baño de damas. Una noche, juré que podía escuchar a alguien en el siguiente cubículo, hablando bajo y riendo de una manera realmente desagradable, pero cuando reuní el valor para abrir la puerta del cubículo, no había nadie allí. Unas noches después, el ascensor no funcionaba y tuve que subir al piso 13 para apagar algunas luces que misteriosamente se habían encendido. Puedes apostar que no quería hacer eso. Cuando bajaba por las escaleras de emergencia, escuché el sonido de docenas de pies que venían detrás de mí. Aceleré el paso, pero empezaron a venir más rápido, luego más rápido y más rápido. Corrí como el demonio, nunca mirando atrás. Ni una vez. Cuando llegué abajo, empujé una silla extra frente a la puerta de la escalera. Solo para estar seguro. El último fue el peor de todos. Una noche estaba preparando un informe para que lo recogiera un mensajero cuando vi una figura al otro lado de este mar de cubículos. Estaba encorvada bajo la luz halógena. Parecía sin piel, como si hubiera sido desollada. Pero parecía estar sonriendo. Entonces todas las luces se apagaron. Grité. Me quedé quieta. Esperé. Podía escuchar que la cosa se acercaba a mí. Más cerca. Y más cerca. Cerré los ojos. Y luego las luces volvieron a encenderse. Poco a poco, abrí los ojos. Y vi que estaba sola. Nunca le conté a nadie sobre las extrañas cosas que vi. Habrían pensado que estaba loca. Pensé en renunciar a mi trabajo, pero entonces Sondra y yo estaríamos en la ruina. Ya estaba atrasada con el alquiler como estaba. Tenía que seguir yendo a trabajar. Nunca le conté a Sondra sobre nada de esto, pero ella podía ver el estrés que me estaba causando. Ella hacía más que su parte de las tareas, incluso cocinaba muchas de las comidas. Nunca la había visto actuar tan adulta antes. Me sentía mal por ello, pero también muy orgullosa. Mientras tanto, ninguna de las autoridades ni los expertos que la empresa contrató pudieron encontrar ninguna señal de derrames químicos en el edificio. La gente que trabajaba allí empezó a enloquecer. Los rumores se propagaban como el fuego. Hay un hongo en las paredes que mata a la gente. Hay bolsas de gas en los conductos que te harán que la piel se despegue. Y, mi favorito, son fantasmas. Para entender ese último rumor, tienes que saber algo sobre la empresa para la que trabajaba. Hace unos 25 años, hubo un gran derrame químico en una de nuestras plantas en un país extranjero. Mató a casi 400 personas que trabajaban allí o vivían en el pueblo cercano. Hubo un pequeño acuerdo extrajudicial, apenas $100,000, otorgado a los sobrevivientes. La empresa nunca admitió culpa. Ahí es donde entra en juego el acuerdo de confidencialidad. No puedo decirte el nombre del lugar donde ocurrió el derrame químico. Ni siquiera puedo decirte el país en el que estaba. Puedo decirte que fue horrible. Que el interior de las gargantas de las personas se derritió. Que tosieron hasta vomitar sangre. Que murieron, retorciéndose y gritando y sintiendo un tremendo dolor, hasta que finalmente se asfixiaron. Justo como los vicepresidentes. Puedes entender por qué la gente pensó que eran fantasmas. Los vicepresidentes no creían en fantasmas. Los 4 que seguían vivos se reunieron en la gran sala de juntas del piso 13 tarde una noche.
Pusieron sus cabezas juntas, tratando de averiguar quién los estaba atacando. ¿Era espionaje corporativo? ¿Algún tipo de ecoterrorista? ¿Tal vez un empleado al que habían despedido? Deliberaron durante horas. A la mañana siguiente, cuando sus subordinados llegaron al trabajo, encontraron a los vicepresidentes en la sala de juntas, con la piel pelada, los ojos expuestos. Sus caras tenían marcas de garra de sus uñas, como si su piel hubiera ardido tanto que habían estado tratando de arrancarla. Fue entonces cuando la empresa cerró el edificio. Despejaron la sede corporativa. Lo pusieron en venta. Las muertes se detuvieron después de eso. Los administradores de instalaciones tuvieron que empacar cada piso. Yo no estaba allí cuando esto sucedió, pero algunos de mis compañeros de trabajo estaban sacando cajas de un viejo almacén en el piso 13 y encontraron un montón de papeleo que demostraba que la empresa había recortado en la construcción de la planta donde ocurrió el derrame químico. Todos los vicepresidentes lo habían aprobado. Sabían que había una alta probabilidad de un derrame químico, simplemente no les importaba. De alguna manera, estos documentos llegaron a manos de un joven reportero necesitado de un gran reportaje. Ahora los activos de la empresa han sido liquidados y divididos entre los sobrevivientes del derrame químico. La empresa para la que trabajaba ya no existe en absoluto. Menos mal que obtuve mi MBA. El día antes de que se finalizara la venta del edificio, me di cuenta de que no había limpiado mi escritorio. Conduje de regreso. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba al ver el edificio en el horizonte. Mi pulso estaba fuera de control mientras usaba mi tarjeta de seguridad para abrir la puerta y caminaba por el atrio vacío y cavernoso. El sudor se pegaba en la parte posterior de mi cuello mientras ponía todas mis cosas en la caja que había traído. Cuando terminé, estaba lista para correr hacia esa puerta por última vez. Y luego me di cuenta de algo. Ninguna de las cosas de los vicepresidentes estaba en el cajón del escritorio. Lo revisé de nuevo, pero no había señales de ellos. Conduje a casa lentamente. Ya conocía la verdad de lo que había sucedido, pero no quería admitirlo ante mí misma. Sondra todavía estaba en la escuela, así que fui a su habitación. Encontré exactamente lo que pensé que encontraría. Una cosa más que debería haber mencionado. El lugar de donde soy tiene esta tradición. Muchas personas de mi edad no lo creen, pero es verdad. Sé que es verdad. Si encuentras algo que pertenece a alguien que odias, puedes maldecirlos con una muerte que ellos causaron. No tiene que ser un objeto especial. Relojes, llaves, carteras, todos esos funcionan. Todas las cosas que los vicepresidentes perdieron y que yo encontré. Y guardé en mi cajón del escritorio. Cuando Sondra llegó a casa, había preparado la cena. Una comida tradicional del pueblo de donde veníamos. Ella se sentó. Por la expresión en su rostro, pude ver que sabía lo que se avecinaba. Antes de que dijera algo, me dio una pequeña sonrisa triste y dijo, «Lo siento, mamá». Puse la comida en la mesa y me senté. La dejé hablar. «Estaba tan enojada contigo cuando conseguiste ese trabajo», dijo Sondra. «Trabajar para la empresa que mató a tantos de nuestros parientes y vecinos. Sabía que no tenías opción, pero aún así estaba enojada. Luego me trajiste al trabajo esa primera noche, y mientras estabas en el baño, revisé tu escritorio. Solo buscaba un sacapuntas, pero encontré sus cosas. De repente, recordé lo que la abuela me había enseñado. Ella no quería que lo supieras. Dijo que eras demasiado moderna, demasiado americanizada. Pero ella me enseñó. Me enseñó cómo maldecirlos. Lo que necesitaría. Solo unas pocas hierbas simples, y sus cosas. Cuando vi lo que estaba en ese cajón, supe lo que tenía que hacer. Sondra levantó la mirada. Pude ver que lloraba en silencio. No quería más que secarle las lágrimas. Pero sabía que aún no había terminado con su historia. Los llamé, mamá. A los fantasmas. No sabía qué iban a hacer, pero sabía que sería horrible. Sabía que si rezaba lo suficiente, no te harían daño. ¿Lo hicieron? Me miró, con los ojos suplicantes. No, respondí. No lo hicieron. ¿Pero realmente tenías miedo? Sí. Tenía mucho miedo. Sondra me abrazó. Fuerte. Lo siento mucho, mami. Ojalá no tuvieras que tener tanto miedo. Pero esos hombres se lo merecían. ¿Verdad? Me miró de nuevo. Esperando a ver si su madre le diría que era una persona horrible.
Lo hicieron, dije de nuevo. Y sequé las lágrimas de mi hija. Puede que estés pensando que no debería permitir que mi hija se salga con la suya con algo así. Bueno, esos hombres que fueron asesinados se salieron con la suya con algo mucho peor durante años y años y años. Tenían un montón de personas, abogados y políticos y especialistas en relaciones públicas para protegerlos. Y Sondra solo me tiene a mí. Pero entonces, por supuesto, Sondra puede cuidarse bastante bien. Puede que te estés preguntando de dónde soy. ¿Qué tipo de lugar tiene esta tradición y qué puedes hacer para evitar alguna vez molestar a alguien de allí? Pero desafortunadamente nunca lo sabrás. No puedo decirte el nombre del lugar de donde vengo.